Cuando el Padre Jesús Ceja me invitó a compartir con ustedes ese tema de la fundamentación bíblica del Santo Rosario y la acción del Espíritu Santo, inmediatamente vino a mi mente las veces que en nuestra casa mis padres nos ponían a rezar el rosario. ¿Quiénes de ustedes rezaban el rosario cuando eran niños? A ver, levanten su mano, a ver si nos entendemos. Bien, pues bueno, casi la mitad o más de la mitad a lo mejor rezábamos el rosario. Debo de confesarles que en algún tiempo de mi vida el rosario me pareció aburrido, a veces nos daba sueño, a veces no teníamos ganas de rezarlo, como niños cuando los papás nos decían, vengan, vamos a rezar el rosario, y otra vez, ya lo rezamos ayer, otra vez. No más porque a veces nos daba risa o a veces hacíamos, mi mamá ya sabía, se ponía con la chancla ahí a un ladito para si estábamos distraídos, si nos reíamos o nos distraíamos, nos atendía. Y desde entonces fui tomándole ese cariño al rezo del Santo Rosario y más conociendo los beneficios que nos trae a nuestra vida, hermanas, hermanos, el rezo del Santo Rosario. Toda el arma poderosa que es para las acechanzas del enemigo malo, es muy importante que todos recemos nuestro Santo Rosario. No solamente que lo traigamos con nosotros colgado o por ahí en la bolsa, sino que lo usemos, porque el rosario es arma poderosa en contra de las acechanzas del enemigo. Es muy importante que sepamos que esta oración no se la sacaron de la manga algunas personas, sino que es inspiración del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Por eso es importante que demos, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que estemos dispuestos a dar razón de nuestra fe. Porque nuestros hermanos, yo creo que nuestros hermanos separados, algunos de ustedes les ha preguntado, ¿y ustedes por qué rezan el rosario? ¿Dónde dice en la Biblia que se tiene que rezar el rosario? ¿Dónde dice que tienen que invocar a María? Porque invocan más a María que a Jesús. ¿No les han dicho ustedes eso? Que además, ahora los jóvenes dicen, esa es una oración que ya pasó de moda, ya no sirve. Y el rosario pareciera que está cayendo en un desprestigio actualmente. Y por eso hoy queremos decir por qué es importante. ¿Y dónde dice en la Biblia que recemos el rosario? El Papa, casi todo el tema lo voy a sacar no es mío, es del Papa Juan Pablo II, de una carta apostólica que escribió, que se llama Rosarium Virginis Maria, de Juan Pablo II, por allá en el año 2002. Y escribió esta carta en donde él le añade los 5 nuevos misterios al rosario. Antes teníamos 15 misterios, pero el Papa le puso otros 5 más, si sabían, ¿verdad? Por eso el Papa Juan Pablo II nos invita a rezar el rosario para que también sepamos de dónde viene el rosario. Dicen los hermanos separados, es que ustedes nada más repiten y repiten y repiten cosas. Así lo veía yo cuando no entendía el valor del rosario. Así creía, pues, ¿para qué repetir tantas veces el Ave María? Pues lo más con lo que lo digas una vez y ya. Sin embargo, Jesús mismo nos enseña con su propio ejemplo que él mismo repetía no el rosario, sino repetía la oración. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la oración del huerto de Getsemaní, cómo fue su oración? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. Jesús en el Monte de los Olivos oraba repitiendo las mismas palabras. Si Jesús oró así, repitiendo las mismas palabras, entonces también nosotros podemos hacer lo mismo, repetir las mismas palabras. Los salmos, muchos salmos tienen oraciones repetitivas, se repiten varias frases en los salmos. Por supuesto que el rosario es una oración bíblica. En el rosario repetimos palabras así como Jesús lo hizo en Marcos 14:39. El Padre Nuestro, ustedes saben que está en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 6:9-13. Gran parte del Ave María está en la Biblia. Lucas 1:28 al 55, Lucas
1:11, está en la Biblia, es el saludo del ángel a María y son las palabras de María a Santa Isabel y de Isabel a la Santísima Virgen María. El Gloria, que es una alabanza trinitaria, también está en la Biblia en 2 Corintios 13:13. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el rosario es una de las prácticas de oración más amadas y populares en la iglesia. Más amadas y populares en la iglesia. A menudo es malinterpretado por quienes no lo comprenden a fondo, viéndolo solamente como una repetición vacía o algo que no tiene base bíblica. Sin embargo, el rosario tiene profundas raíces en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia y en el magisterio. Y es un camino de meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, su madre y nuestra madre. María es nuestro modelo en la fe. La mujer que más ha creído es María. Es nuestro modelo en la fe. Modelo perfecto de fe y de obediencia. María, en el Magnificat, se proclama la grandeza de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y se muestra siempre dispuesta a cumplir esa voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el rosario nosotros también seguimos su ejemplo y queremos cumplir la voluntad y la fidelidad de María cuando se entrega como esclava a Dios su Señor. María intercede por nosotros. Dicen los hermanos separados, ¿y por qué necesito que María interceda por mí? Si yo directamente puedo pedirle a Dios, pues si nuestro Señor Jesucristo fuera hermano separado, pues aquel paralítico que bajaron entre 4 en aquella casa abriendo las tejas, y lo descendieron, dice la palabra de Dios, que Jesús, al ver la fe de aquellos, sanó al enfermo, al ver la fe de ellos, la intercesión de ellos. Cuando aquella mujer sirofenicia fue a pedir por su hija, dice Jesús hubiera dicho, no, que venga ella y pida, pues tú ¿por qué pides por ella? Pero aquel milagro se hizo gracias a la intercesión de su madre. Pues María intercede por nosotros. Si María no pudiera interceder, pues tampoco en las bodas de Caná hubiera habido transformación del agua en vino. Se hubiera acabado la fiesta. Pero María intercede por nosotros ante su Hijo. Porque nosotros no tenemos méritos para pedirle a Dios. Pero por los méritos de María podemos confiar que ella implora para nosotros la gracia. Por eso en el rosario nos unimos a María en esta oración. Durante las bodas de Caná, María intercede por los esposos y en el rosario pedimos su intercesión para acercarnos más a Cristo y recibir su gracia. El rosario, como oración de meditación y contemplación, nos lleva a encontrarnos con Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, siendo un medio de meditación profunda. Por eso, la repetición nos lleva a la profundización del misterio de María y el misterio de Cristo. Repetir las Aves Marías en el rosario no es un acto vacío, sino que es un medio para abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Así como una piedra no le teme a un chorro de agua de presión que le pegan durante unos 10 minutos, no le pasa nada. Pero la piedra sí le tiene miedo a esa gotita que está constante, es la que hace que se vaya agujereando por años y años. Por eso nuestra oración hace que nuestro corazón se vaya ablandando, que nuestro corazón no sea de piedra. Y ese corazón que necesita de la oración, pues a través de las Aves Marías se va amoldando a la voluntad de Dios, porque así empezó la oración del rosario. Las personas que no sabían leer miraban a los monjes que leían los salmos y ellos querían también rezar los salmos,
pero no sabían leer ni escribir. Entonces se les permitió a ellos que en vez de rezar los 150 salmos, en vez de eso rezaran 150 Aves Marías en lugar de los salmos. Después se constituyó ya la oración completa con el Padre Nuestro y los 10 Aves Marías en cada misterio. Pero era ese sentido de orar desde el corazón. Es la oración del pueblo, es el evangelio de los sencillos, porque no necesitas leer, no necesitas escribir, necesitas solamente amar. Y la oración del rosario es una oración de los enamorados. Por eso, si no estás enamorado de Dios, si no estás enamorado de María, si no estás enamorado de tu fe, se te va a hacer como algo pesado o algo cansado. La repetición nos ayuda también a recordar y a aplicar los misterios de nuestra vida. El rosario ha sido aceptado, promovido por los papas. De hecho, el Papa León XIII lo describió como el compendio del Evangelio. Es decir, el resumen del Evangelio está en el Santo Rosario. Y vamos ya a meternos a lo que el Papa Juan Pablo II escribió en esta carta apostólica, Rosarium Virginis Maria, el rosario de la Santísima Virgen María. Y dice el Papa Juan Pablo II que el rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu Santo, es una oración muy apreciada por diferentes papas y santos. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Al descubrir o al estudiar la vida de los santos, me he dado cuenta que no hay ningún santo que no ame a la Virgen María. Todos los santos tuvieron una conexión muy especial con la Virgen María. Antes de que se promulgara el rosario, los santos se dirigían a ella como madre y como señora. Ahora nosotros que ya tenemos el rosario, tenemos una herramienta para unirnos a la Virgen María si realmente queremos alcanzar la santidad. El Papa Juan Pablo II nos dice que en su sencillez y profundidad sigue siendo también en ese tercer milenio una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El rosario es en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, una oración centrada en Cristo. El rosario es una oración centrada en Cristo. El centro del rosario no es la Virgen María, porque con María llegamos a Jesús. Es el camino más fácil para llegar a Jesús. Por eso los romanos pontífices han en muchas ocasiones recibido de la Santísima Virgen María y también promulgado el rezo del Santo Rosario. De hecho, el Papa Juan Pablo II decía que el rosario era su oración preferida y por eso consagró a la Virgen del Rosario su pontificado. ¿Alguien se acuerda cuál era el lema del pontificado del Papa Juan Pablo II? Totus tuos. ¿Y qué significa? Todo tuyo. ¿Y se acuerdan a quién le decía ese todo tuyo? A María. A María le encomendó su pontificado, todo tuyo, te pertenezco, Señora. Pero no porque se quede en María, sino porque desde María el Papa llegaría a Jesús. Sin embargo, vivimos hoy en nuestros tiempos una cierta crisis de esta oración que en el contexto histórico y teológico corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y por lo tanto poco propuesta para las nuevas generaciones. Pareciera que el rosario se ha desacreditado. Muchos de los que antes rezábamos el rosario con nuestros papás o con nuestros abuelos, ahora ya no lo hemos rezado con los hijos. Hemos perdido esa sana y santa costumbre de reunirnos como familia. A mí me gusta mucho los martes que voy a mi casa con mi papá y con mis hermanas. Es el día en que nos juntamos y una parte importante de nuestras actividades es en la noche reunirnos todavía como cuando éramos niños a rezar el rosario junto con todos los sobrinos en torno a la Santísima Virgen María. Por eso, hermanas y hermanos, algunos piensan
que el rosario es poco ecuménico. En alguna ocasión, participando en un consejo nacional, uno de los encargados del diálogo interreligioso en México fue a darnos un tema y él nos proponía que para dialogar con los hermanos separados, que evitáramos temas escabrosos o temas polémicos. Yo le pregunté cuáles son los temas polémicos que hay que evitar con ellos. Dice, con ellos no hay que hablar de la Virgen María ni de la Eucaristía. Le digo con todo respeto, Señor, pero entonces nos estamos haciendo protestantes junto con ellos. Yo creo que el diálogo interreligioso se basa en el, primero, propio conocimiento de nuestra fe y segundo, aceptar la riqueza de la otra persona, no ocultando nuestra fe con los demás. Y nosotros no podemos ocultar nuestro amor a María y no podemos ocultar nuestra fe en la Eucaristía. Y es parte de nuestra esencia, en nuestra fe, el culto a María y el culto a la Eucaristía, completamente diferentes y desproporcionados, pero necesitamos no avergonzarnos. Algunos que dicen que es poco ecuménica, en realidad el más limpio horizonte del culto a María, la Madre de Dios, es un medio sumamente válido para favorecer a los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano. Es decir, nosotros en el rosario no miramos a María, sino que miramos a Jesús desde la óptica de María. Seguimos a Jesús desde el ejemplo de María. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición y la contemplación cristiana. Por eso el rosario no es quedarnos en María, sino es un trampolín que nos impulsa para llegar a Jesús como lo hizo María, para seguir a Jesús como lo hizo María, para escuchar a Jesús como lo hizo María. El rosario ha sido propuesto muchas veces por los papas y por el mismo Juan Pablo II como una oración de la paz. La oración de la paz. Fomentar el rosario en las familias cristianas es una gran ayuda, pero necesitamos pedir por la paz. Ustedes saben mejor que yo cómo está nuestro país, ¿verdad? Está sufriendo, se está derramando la sangre inocente. Hay muchas personas que lloran a sus hijos desaparecidos. Hay injusticia, hay violencia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo combatimos nosotros? ¿Tomando las armas? Sí, pero las armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra poderes humanos, nuestra lucha es contra poderes espirituales. Los delincuentes no son nuestros enemigos, el verdadero enemigo es el que actúa detrás de ellos, que es el demonio, que es Satanás. Por eso necesitamos en estos tiempos de inestabilidad social, en este tiempo de crisis, replegarnos y unirnos en la oración poderosa en contra del padre de la violencia, del odio y de la justicia. Necesitamos replegarnos en la oración para elevar a Dios nuestro Padre, por intercesión de la Santísima Virgen María, una oración por la paz. Y también ustedes saben, hermanas y hermanos, que estamos pasando por una crisis en la familia, por una crisis familiar. ¿Por qué? El Papa ya lo había dicho, que la familia que rezaba unida, permanecería unida. Pero dejamos la oración, dejamos de orar y quisimos hacer nuestra vida a nuestra manera. ¿Y qué creen? Nos salió el tiro por la culata. Nos fue muy mal desde que expulsamos a Dios. Nos fue muy mal desde que expulsamos a María. Nos empezó a ir muy mal desde que dejamos de orar el rosario. Una oración tan sencilla pero tan efectiva necesita regresar al seno de las familias. Una multitud innumerable de santos han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Por eso el Papa nos invita a contemplar a Cristo con María. Es lo primero que vamos a ver, contemplar a Cristo con María. ¿Qué hacemos en el rosario? Contemplamos a Cristo junto con María. ¿Y cómo es Cristo? Es un rostro brillante como el sol.
así como en aquel pasaje de Mateo 17:2, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? En la transfiguración, ¿cómo se puso el rostro de Jesús? Se puso blanco y sus vestiduras resplandecientes. Y ahí los apóstoles contemplaron el rostro de Dios. Tan bonito se les hizo aquella experiencia que se quisieron quedar ahí. Hay que hacer 3 chozas porque les gustó ver la gloria de Dios. Pues con María nosotros contemplamos el rostro de Cristo, un rostro que es brillante como el sol. Y junto con ella, en el rosario, contemplamos a ese Jesús. No un Jesús que vivió hace 2000 años, no un Jesús que murió y se quedó allá en Belén, a un Cristo vivo, actual y presente en nuestra vida, a un Cristo resucitado. Muchos cristianos se quedaron atorados el Viernes Santo. Muchos cristianos se quedaron atorados en la Cuaresma. Y por eso dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, tenemos a muchos cristianos con caras de Cuaresma. ¿No me la creen? Volteen a ver al que está a un lado de ustedes para que vean cómo tiene la cara. Se quedaron ahí en el Viernes Santo. Esos hermanos no se han dado cuenta que Cristo ya resucitó. No se han dado cuenta que estamos en la primavera de la Pascua. No se han dado cuenta que Cristo está vivo, pero no está solamente allá en el cielo. Es cierto que está sentado a la diestra del Padre y que es el Alfa y el Omega, pero es un Cristo que está vivo y está presente. Él lo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, al rezar el rosario, contemplamos a ese Cristo cercano a nosotros. Y María es el mejor modelo de la contemplación. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Ojalá, a veces como sacan esos memes actuales, ¿no? De que así donde te vean como este ve a esta, ahí es. Pues ahí, así como te ve, ahí donde te vean a ti como María veía a Jesús, ahí es, ahí quédate. ¿Cómo veía María a Jesús? Podemos imaginar, no vemos en la Biblia un pasaje cómo lo veía, pero las que son madres me entienden más de qué estoy hablando. Yo recuerdo cuando mi madre falleció hace 4 años, casi 5, las últimas semanas que yo iba a visitarlas todas las semanas o a veces más seguido cuando estaba enferma. Y me acuerdo que las últimas miradas que me echaba a mí me daban miedo. Yo le decía: mamá, no me mire así. Y ella me decía: pues ¿cómo te estoy viendo? Es que me está viendo diferente. Pues siempre te he visto así igual, hijo. No, ahora me está viendo diferente. Ella y yo sabíamos que a través de la mirada se estaba despidiendo. Yo interpreté esa mirada que muchas veces mi mamá me había controlado con la pura mirada, sin decirme nada, más me decía así. Yo ya sabía, conocía mucho esa mirada. Yo estaba familiarizado con esa mirada y muchas veces habían sido miradas de reproche, de corrección, de llamada de atención. En mi madre yo conocía esa mirada y sabía que esa mirada era muy diferente a todas las miradas, porque era una mirada de amor que a mí me daba miedo porque yo sentía que mi mamá ya se estaba despidiendo. Y sí, no me equivoqué, a las 2 semanas mi mamá falleció, pero me quedó muy grabada esa mirada. Pues bien, ¿cómo miraría María a su hijo Jesucristo? ¿Cómo lo miraría cuando nació? Que le besaría su frente porque era su hijo, era su niño, pero también le besaría sus piecitos porque era su Dios, era su Señor, era su Rey. Ella le había dicho: he aquí la esclava del Señor. Y esa mirada de María al recibir a Jesús también sería una mirada de amor al entregarlo al Padre, aunque María no comprendiera muchas cosas en la cruz, pero María lo estaba entregando al Padre con todo el dolor de su corazón, así como las madres entregan a sus hijos al Creador. Un dolor insuperable, pero un amor, un dolor lleno de amor. María contempla a Jesús. ¿Cómo lo contemplaría? Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a contemplar el rostro de Jesús. ¿Cuántas veces María lo miraría jugar a su hijo, niño, sabiendo que era Dios y sabiendo que era su hijo? Por eso, desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará
la mirada de María jamás se apartará de Jesús. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Lucas 2:48. Pero otras veces será una mirada penetrante de María a Jesús, capaz de leer en lo mínimo de Jesús, hasta percibir su sentimiento escondido y presentir sus decisiones, como en Caná, capítulo 2 de San Juan. Será en la mañana de Pascua una mirada radiante por la alegría de la resurrección, y otras veces será una mirada de dolor en la cruz. Por fin, una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que estaba con los apóstoles. Pero no sé si ustedes alcanzan a imaginarse o a captar cómo estaría el rostro de María el día de Pentecostés. Ella ya había recibido el Espíritu Santo el día de la Encarnación, pero ese día que es testigo de la efusión del Espíritu para los apóstoles, ¿cómo sería su rostro? Cuando consuela a Pedro, que ha negado a Jesús 3 veces, y va y le dice: mamá, he negado al Maestro. Pero ¿cómo sería esa mirada de María? Una mirada penetrante de amor. Pues María es la contemplación de Jesús en su persona. También María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. No sé si ustedes se reúnen en familia de vez en cuando, una convivencia, una comida, un cumpleaños. ¿Qué platicamos ahí en la familia? Muchas veces platicamos recuerdos. ¿Y te acuerdas cuando mi mamá te regañó por mi culpa? Pues sí, pero ¿te acuerdas que también a ti te pegó porque yo le dije esto? Y son recuerdos. Y en la familia muchas veces nos dedicamos a compartir recuerdos. ¿Te acuerdas cuando te caíste? ¿Y te acuerdas? Porque nuestra vida está llena de buenos y difíciles recuerdos. Por eso, en el rosario, también nosotros nos metemos a los recuerdos de María, quien guardaba todas esas cosas en su corazón. La oración en el rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturaliza, como subrayó el Papa Pablo VI. Si no lo hacemos con devoción, si no lo hacemos con contemplación, si lo hacemos como muchas señoras, por ejemplo, Santa María, Madre de Dios y Madre de los pecados, Dios te salve María, llena de gracia, hacia las carreras. Dice el Papa Pablo VI, fíjense lo que dice: sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Si yo le enseño a un perico el Ave María y el Padre Nuestro, el perico me lo va a rezar de muchas maneras, pero ¿sabe lo que está diciendo? No sabe lo que dice, no está orando, está repitiendo nada más cosas. Nosotros ojalá que no nos convirtamos en pericos que solamente repiten, sino que cuando recemos el rosario lo hagamos con amor, porque por su naturaleza el rosario exige un ritmo tranquilo, dice el Papa Pablo VI, un ritmo tranquilo. Saborea el rosario. A veces por eso nos cansamos al rezar el rosario, porque lo rezamos a las carreras y a las prisas. Tenemos que rezarlo de una manera que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través desde el corazón, aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvela su insondable riqueza. María estuvo con Jesús, no a las carreras, no deprisa. Por eso rezar el rosario es recordar a Cristo con María. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esa palabra en el sentido bíblico de la memoria, sacar. Ese recordar es traer a la mente lo que hemos vivido, aunque muchas veces tenemos enfermedades de la memoria. Una de las enfermedades es una memoria selectiva. Hay personas que solamente se acuerdan de lo malo, solamente se acuerdan de lo negativo. Otras de las enfermedades de la memoria es una memoria nostálgica. Muchas personas solamente se acuerdan
de lo anterior. Antes todo era muy bonito, todo era mejor, todo era más tranquilo, todo había más respeto, y solamente se acuerdan de lo negativo. Tenemos que recordar íntegramente lo que Jesús ha hecho en nosotros. El rosario es también comprender a Cristo desde María. No se trata de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Y aquí hago un paréntesis, hermanas y hermanos. Qué difícil es comprender a Dios. Qué difícil es comprender sus enseñanzas. Es fácil cuando la vida nos sonríe. Es fácil cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se nos ponen difíciles, qué difícil es comprender a Dios. ¿Ustedes creen que María entendía perfectamente lo que estaba sucediendo en el Calvario cuando veía con qué crueldad atormentaban a su Hijo Jesucristo inocente? Ella no entendía muchas cosas, pero las guardaba en su corazón y las ofrecía a Dios. Por eso, ese rezo del rosario nos lleva a comprender que en nuestra vida muchas veces hay cosas difíciles que no comprendemos, pero comprendemos o aceptamos la voluntad de Dios. También rezar el rosario, nos dice el Papa, es configurarnos a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarnos cada vez y más plenamente con nuestro Maestro, como dice Romanos 8:29 y Filipenses 3 del 10 y al 21. Nuestra vida tiene la finalidad de configurarnos a Cristo. Ojalá que algún día podamos decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ojalá que algún día podamos decir, ahora el que me ve a mí, ve a Jesús. En el recorrido espiritual del rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asidua que pudiéramos decir amistosa. No sé si ustedes alguna vez se han ido a vivir a otro estado o a otro país. ¿Qué pasa cuando ustedes regresan? Por ejemplo, el que se va a la costa, por allá a Veracruz o por aquellos lados, llega hablando diferente. ¡Ah, su mecha! ¿Qué pasó, cuñado? El que se va a vivir a México, al DF, también y vive allá unos meses, también llega hablando con un tonito, chales, hijo, ¿qué te pasa? Ya te la sabes. Una vez me dijo un hermano ya de México, de chales, tú eres jalisquillo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Es que ustedes hablan cantadito, hijo, se les nota el tonito. Pues uno no se da cuenta que habla cantadito, ¿verdad? Pero uno sí ve que a otros. Pues bien, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros convivimos con muchas personas sin saberlo, empezamos a hablar como ellos, empezamos a tener costumbres como ellos, empezamos a caminar como ellos, a pensar como ellos. Pues bien, si nosotros tenemos la costumbre de rezar el rosario todos los días, poco a poco nos haremos más amigos de Jesús y sin que tú te des cuenta, poco a poco vas a empezar a hablar como Él, vas a empezar a actuar como Él, vas a empezar a amar como Él ama. Pero ¿cómo se logra esto? En la amistad, en el trato constante, en el trato diario con Jesús. Por eso es necesario que nos hagamos amigos de Jesús a través de la oración del Santo Rosario. También rezar el rosario, hermanos, es rogar a Cristo con María. Rogar a Cristo con María. Fíjate bien, no es rogarle a María, es rogarle a Cristo con María. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hace brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión maternal. El rosario es a la vez meditación y súplica, pero le oramos a Cristo junto con María. Rezamos el rosario con María. La Virgen del Rosario continúa también de ese modo su obra anunciando a Cristo. Por eso el rosario es anunciar a Cristo con María. Y muchas veces lo anunciamos sin hablar, sin decir palabras, solamente rezando el rosario. Yo me acuerdo que cuando era niño, pues siempre uno de niño ve a su papá como algo muy grande, ¿no? Es su héroe, es el ser más importante de nuestra vida.
mi papá alto, pues fornido, bueno, no muy gordo, pero de trabajo, de campo, de rancho, y ver a aquel señorón ponerse de rodillas delante de la imagen de la Virgen con su rosario en la mano. Y cuando rezábamos las letanías antes en el rancho, acostumbrábamos levantar nuestras manos en cruz. Yo todavía lo hago cuando rezo en mi parroquia, y ver a aquel señorón fuerte, valiente, seguro, de rodillas como un niño delante de su Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Para mí era una misión muy importante, un mensaje muy importante que sin decirme me lo transmitía con su propia vida. Por eso el anunciar a Cristo con María a través del rosario. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Todo evangelizador, si usted se dedica en alguna parroquia, está en algún grupo, en algún movimiento, necesitas rezar el rosario. El rosario hace más efectiva su misión. Los misterios de Cristo, misterios de la Madre. El rosario es el compendio del Evangelio, como lo decía el Papa León XIII, ¿se acuerdan? La contemplación del rosario de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Por eso ahí en el rosario está el resumen del Evangelio, una incorporación oportuna. Y es donde el Papa nos habla de esos nuevos 5 misterios, los misterios luminosos. Él ya lo mencionó hace un momento, los 150 salmos, que son no sustituidos, sino para las personas que no podían rezarlos, leerlos, rezaban las 150 Aves Marías, es decir, 3 veces este rosario. Ahora, si fuera así, serían 4 veces por los 20 misterios del rosario. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente comprendido en el Evangelio, es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la huida oculta de Cristo, los misterios gozosos, antes de conceder el sufrimiento de la pasión, en los misterios dolorosos, y el triunfo de la resurrección, en los misterios gloriosos, la meditación se centre también en algunos momentos particulares, significativos de la vida pública de Jesús, que son los misterios luminosos. Pasamos así de los misterios al misterio, que es el camino de María. De los misterios, de los 20 misterios, con minúscula, pasamos al misterio, que es el misterio de Cristo, misterio del hombre. En el testimonio ya citado de 1978 sobre el rosario, como mi oración predilecta, dice el Papa Juan Pablo II, expresé un concepto sobre el que deseo volver. Dije entonces que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana. Consideración antropológica del rosario. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre en él la verdad sobre el hombre. Nuestra vida es como en este rosario. Tiene bolitas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene alegrías, tristezas, tiene misterios de luz, pero también tiene misterios de dolor, tiene misterios de gozo y tiene misterios de gloria. Así es nuestra vida, como el rezo del Santo Rosario. Para mí, la vida es Cristo. El rosario es un camino de asimilación del misterio. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida, como alguna vez yo lo pensé, y no se haga, también más de alguno de ustedes también ha pensado lo mismo, que a veces el rosario se les ha hecho aburrido y de poca eficacia. Pues sí, si lo consideramos superficialmente. Pero en cambio, se puede hacer otra consideración sobre el rosario, si se toma como expresión del amor que no se cansa de dirigir a la persona amada con manifestaciones que incluso parecidas en su expresión son siempre nuevas respecto al sentimiento que les inspira. ¿Qué esposa se cansa de que su marido le diga todos los días, te amo, mi amor,
me casé con la mujer más bella del mundo, estoy orgulloso de ti. No le va a decir a una mujer, ya me cansaste con eso. ¿O qué mujer se va a cansar de que su marido llegue todos los días con un ramo de rosas? ¿Verdad que no? Les gusta que sean detallistas cuando brota del amor. No, hay unas mujeres que son muy tóxicas, que llegan con un ramo de rosas el marido y dicen, ¿ahora qué hiciste? ¿Ahora qué quieres que te perdone? Pero María no es así. Por eso nuestra oración del rosario debe de estar fundamentada en el amor. Una cosa clara, que si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. Si el Ave María se dirige a María, sin embargo, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la santidad. ¿Quieres ser santo, mi hermano? Levante la mano el que quiera ser santo. Bien, pues entonces necesitamos rezar el rosario. El camino para la santidad más fácil es a través de María. Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y nuestros ritmos vitales. Por eso Él acepta que a veces hemos tenido flojera en rezar el rosario y acepta ese ritmo de vida. Por eso, no obstante, podemos mejorar. Si hasta ahora no has rezado el rosario, te invito a que desde ahora empieces a rezar con un método contemplativo, siempre contemplando, sin prisas. El enunciado del misterio. Se enuncia el misterio y se puede tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente. Es como abrir un escenario en el cual concentramos nuestra atención. Por eso, en el misterio del rosario, contemplemos esta escena, la presentación de Jesús en el templo, por ejemplo. Contempla esa escena. Quédate un minutito ahí contemplando ese misterio de María, llevando a su hijo a presentarlo en el templo. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que en el anuncio del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente. Por eso, después de cada misterio, se puede tomar una pequeña cita bíblica. Hay folletitos ahora que ya traen la cita ahí, en donde puedes reflexionar sobre una cita que ayude a iluminar el misterio. El silencio también es muy importante, hermanos. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. Entonces, guarda un momentito, contempla esa escena. Siguiente, el rosario, el instrumento del rosario. Este instrumento tradicional es para rezar el rosario, pero también sirve como una expresión de un símbolo. También es parte de nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad como marianos. Es cierto que el rosario no es para que lo traigas presumiendo de que yo traigo rosario, porque si lo haces así, no te funciona. El rosario sirve como un signo de que eres de Cristo, como un signo que eres de María. Si se fijan bien, sí traen su rosario, ¿verdad? Todos. O vienen a un congreso del rosario sin traer rosario. Bien, si se fijan, ¿cuál es el centro del rosario? ¿Cuál es el centro del rosario? Ya lo dijeron. El Cristo es el centro del rosario. Ese rosario está centrado en Cristo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. El rosario se centra en Cristo. El rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une a Dios. Cadena sí, pero una cadena dulce. Una cadena que nos une a Dios, pero es una cadena dulce. Lo que dice Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio de San Mateo. Vengan a mí los que están cansados, fatigados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
tomen mi yugo sobre ustedes. Es una cadena que nos une a Cristo, pero de una forma dulce, tierna, pero también es una cadena que nos une a nuestros hermanos en la fraternidad de Cristo, haciendo comunión, más en estos días que se habla tanto de la sinodalidad. Necesitamos encontrar esta unidad entre cristianos. Es un vínculo de comunión entre nosotros. Por eso podemos representar en esas bolitas de rosario a cada uno de los miembros de tu familia. Y he conocido personas que cada Ave María lo rezan por uno de sus hijos, por uno de sus nietos, por uno de sus vecinos, por una señora que está enferma, por un joven que no tiene trabajo, por una mujer que está embarazada, por una mujer que busca a sus hijos, por un sacerdote, cada uno lo va rezando por una intención particular. Pues bien, el rosario puede recitarse entero cada día. Cuando San Pío de Pietrelcina le preguntaba si rezaba el rosario, él le decía, sí, algunos. Y alguien le preguntó, ¿y cuántos rosarios reza en el día? Dijo 20, a veces más, a veces menos. Le preguntan si con letanías o sin letanías, él dijo que lo rezaba sin letanías, pero recomendaba rezarlo con letanías. El padre Pío rezaba 20 rosarios al día, que tenía tanto trabajo y tantas actividades. ¿Cuántos rosarios rezas tú? No se trata de rezar muchos, se trata de rezarlos con devoción, porque ese rezo del rosario impregna de oración los días de muchos contemplativos, o sirve de compañía a enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo disponible. Personas, fíjense, yo lo recomiendo, personas que están deprimidas, personas que están enfermas, personas que están extraviadas, que no tienen un fin claro. Recen el rosario. En el rosario, cuando tengas insomnio, en el rezo del rosario te dará sueño, encontrarás paz. Finalmente, hermanas y hermanos, ya aterrizando, rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes a Dios. El rosario es un arma poderosa para pedir a Dios la paz. Necesitamos pedir a Dios paz por el medio del Santo Rosario. También necesitamos pedir por las familias, una oración de la familia y por la familia. Decía el Papa, y aquí lo dice en esta carta apostólica, la familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una tradición que se presta particularmente para reunir a la familia. Muchos problemas de las familias contemporáneas se derivan de una creciente dificultad para comunicarse. No se consigue estar juntos. Volver a rezar el rosario en familia es la invitación que les hago, que nos hace el Papa, que les hago a ustedes. Cada quien come a diferente hora, cada quien llega a diferente hora. Busquen un momento para rezar el rosario en familia. Rezar, confiar también esta oración en el proceso de crecimiento de los hijos. Rezar con el rosario por los hijos y mejor aún con los hijos, educándolos desde su tierna edad para ese momento cotidiano de intervalos de oración de la familia. No es ciertamente la solución. El rosario no te va a solucionar todos los problemas, pero sí te va a ayudar espiritualmente a no desanimarte. No minimices el rezo del Santo Rosario. El rosario, queridas hermanas y hermanos, es un tesoro para recuperar. Una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica que no necesita saber muchas cosas. Merece de veras ser recuperada para la comunidad cristiana y para cada uno de nosotros en los momentos presentes y actuales, en las circunstancias por las que estemos pasando. El rosario está en la Biblia. No es una oración ajena a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Por eso los invito a que recen el rosario y les pido un favor, que el próximo rosario que recen, ya sea hoy o mañana, se acuerden de mí y se acuerden de todos los hermanos por los que están pasando alguna situación difícil o especial. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.